Hola, buen día. Qué bueno que estén con nosotros, que nos acompañen acá en nuestra transmisión, que juntos podamos aprender lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Nosotros somos Crecí, somos comunidad de restauración empresarial cristiana internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy es 3 principios que te cambiarán la vida. Así que yo espero que juntos podamos estudiar, escuchar esta palabra que hoy el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Pero quiero invitarles a que oremos, precisamente a que le pidamos la dirección al Espíritu Santo para que sea Él el que hable, nos enseñe y que juntos podamos aplicar, aprender, bajar a nuestro corazón lo que Él hoy nos quiere enseñar. Vamos a orar. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar, te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, gracias por tu amor y por tu misericordia. Toma, Señor, este momento, este tiempo, toma tu palabra, Señor, permite que las personas que van a ver, Padre Santo, esta palabra, esta prédica, Señor, puedan comprender lo que tú hoy quieres enseñarles. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, permites ser un instrumento en tus manos, para que tú hables a través de mi vida y que todos acá, Padre Santo, podemos aplicarlo. Gracias, Señor, por tu inmensidad y por tu bondad, y gracias, Espíritu Santo, por este momento. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar de 3 principios que te cambiarán la vida. Nosotros siempre nos estamos quejando y pensamos, bueno, ¿por qué las cosas no salen como nosotros quisiéramos? ¿Por qué Dios no me escucha? Yo he escuchado esto, ¿no? No, es que Dios como que no me escucha. Otros más fuertes dicen que yo tengo el Cristo de espaldas, estoy salado. Bueno, hay muchas cosas que hablamos que de pronto ni sabemos por qué las decimos. O bueno, sí, las decimos por la frustración que de pronto puede haber de la situación que vivimos, de las cosas que quisiéramos que se dieran, pero no se dan y no entendemos por qué. Mire, todo se da porque desconocemos principios. En mis prédicas usted no se va, o de pronto se cansará de escuchar siempre que estoy hablando de principios. Porque es que la Biblia está llena de principios, pero también está llena de promesas. Y yo aprendí un día que cuando yo cumplo un principio, yo veo una promesa. Entonces la clave de ver bendiciones, cumplir principios. Muchas veces pensamos que la clave es, si yo voy a la iglesia o si de pronto me echo la bendición, entonces Dios me tiene que bendecir. No, si tú cumples principios vas a ver promesas. Si tú no cumples principios, pues no vas a ver las promesas, y así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender esa parte. Y para poder entenderla, pues tenemos que escudriñar un poco la palabra de Dios, tenemos que escuchar palabra de Dios para que usted vaya entendiendo, ¿sí? Que usted se acerque a Dios y conozca quién es Él. Yo tampoco, o usted se va a cansar de escucharme que Dios es un papá, nosotros somos sus hijos, ¿sí? Pero Dios no es un papá como el papá que tenemos terrenal, porque el papá que tenemos terrenal se equivoca, tiene errores, sí, también ama, cuida, protege, pero tiene errores. Dios no los tiene. Entonces es muy importante que comprendamos esta parte. Vamos a enseñarles algo que el Espíritu Santo me enseñaba hace un tiempo. Yo le decía a Dios, bueno, Señor, eso es lo que yo veo muchas veces en muchos de mis discípulos, en muchas de las personas que yo trato, o que aún uno mira, de pronto se mete y lee los periódicos o los noticieros y se da cuenta de la situación, la gente cómo se queja, o usted hace una encuesta y se da cuenta de la situación. ¿Sí? Yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y Dios me hablaba de la presencia de Él, de que muchos se han olvidado de la presencia de Dios. Muchos no han llegado a la presencia, no les interesa porque están ocupados en que voy a trabajar para hacer plata, estoy ocupado porque necesito estudiar para hacer plata, ¿sí? Necesito crecer y quiero hacer esto para... Siempre hay unos objetivos, pero nunca en esos objetivos y en esas cosas que ellos tienen metido a Dios en la ecuación. Entonces Dios decía, nunca quieren buscar mi presencia. Entonces le decía, bueno, ¿por qué no me enseñas un poco para enseñarles pues a ellos y también aprender yo?
Y él me decía, bueno, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento el arca? Yo sí, claro, el arca lo llevaban los levitas y el arca significaba la presencia tuya. Me decía, bueno, ¿qué hay en el arca? Bueno, en el arca, le dije yo, están las tablas de la ley, iba la vara de Aarón y el maná. Esas eran las tres cosas que estaban allí. Y el Espíritu Santo me decía, estas tres cosas son básicas y te quiero llevar allí porque yo quiero que tú aprendas. Me decía, si mis hijos, ¿sí?, y el ser humano se acerca a mí y entiende estas tres cosas, les es fácil conocerme y ver bendición. Y yo decía, bueno, ¿cómo así? Decía, mira, cuando yo hablo de las tablas de la ley, estoy hablando precisamente de principios. Las tablas de la ley significan cumplir principios, porque el arca significaba la presencia de Dios. Y dentro de la presencia de Dios, Dios me dice, hay tres cosas. Una es tabla de la ley, y tabla de la ley significa principios. Y él me decía, principios. La fe es un principio, la oración es un principio, la lectura bíblica es un principio, el dar es un principio, el obedecer es un principio, me decía. Son principios. La pregunta es si están cumpliendo esos principios. Y aquí es donde yo de pronto cuando te predico te llevo a que tú reflexiones un poco. Y él me tomaba esos principios, hay muchos más. Y nos quedaríamos aquí de pronto mucho tiempo. Pero él arrancaba con esos cinco, ¿cierto? La fe, la oración, la lectura bíblica, el dar, ¿cierto? El obedecer, 5. Y él me decía, arranquemos por estos 5 principios. ¿Tú estás obedeciendo estos 5 principios? Ahí está. Dentro de la presencia de Dios hay principios. Y estos principios los estoy obedeciendo. Porque nosotros nos quejamos. Constantemente nos estamos quejando. Y hay veces nos quejamos de una forma inconsciente ya. Hace parte de nuestra vida, que es lo duro. ¿O no? Cuando hace mucho calor, usted que dice, este calor tan tremendo, mejor dicho, uy, este sol no le provoca a uno salir y bueno, y usted dice todo. Si ya no llueve, sino que llueve, si no hace sol, si no llueve, ¿usted qué dice? No, esa llovizna, uno va a salir, se va a mojar, y el frío, y aquello, y lo otro. Siempre nos estamos quejando. Entonces, si hace sol, nos quejamos, si llueve, nos quejamos. Siempre estamos quejándonos. Y ya es algo como que está en nuestra rutina, en nuestro comportamiento, está. Y no solamente en una persona, sino en nuestra sociedad. Entonces terminamos por razonar, por argumentar, terminamos por hablar cosas que no debemos de decir y eso es como un boomerang, se devuelve, ¿sí ves? Entonces Dios me decía, mira, ahí está. Las tablas de la ley estaban en el arca es mi presencia, entonces mi presencia, usted quiere disfrutar de mi presencia y ver bendición en mi presencia, cumpla principios. Upa. Así de sencillo. No, yo no quiero, bueno, tranquilo, no va a pasar nada. Créame que no va a pasar nada. Dios se queda quieto y espera que tú algún día vuelvas en sí como el hijo pródigo. Que tú entiendas esa parte. Pero igualmente tú no quieres, bueno, vas a seguir quejándote, vas a seguir diciendo que este país no funciona. Le echas la culpa al presidente, a los gobernantes, le echas la culpa al clima, le echas la culpa a la tierra, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Le echas la culpa a todo el mundo. Pero no es eso. Si no cumplimos principios, nunca vamos a ver las promesas de Dios. Entonces, reflexionemos y yo creo que es bueno que en este tiempo tú reflexiones y le digas a Dios, venga, yo necesito cumplir principios. ¿Sí? Pero tú también aquí te tiré algunos 5. Para poder conocer más principios tienes que leer el manual de vida.
Y si no lo entiendo, pues busca entonces una persona que te lo enseñe. Porque tú necesitas cumplir. Porque está dentro de la presencia de Dios. Eso te exige, dentro de la presencia de Dios, Dios te exige cumplir principios. Y hay veces nosotros queremos, no, usted me tiene que bendecir como sea. No es que ya me eché la bendición, entonces me tienes que bendecir. No, no, no. Y de pronto yo quiero sacarte un poquito de esa parte religiosa, discúlpame. Pero por el hecho de que tú te eches la bendición, no significa que Dios te tenga que bendecir. Que Dios, por su inmensa misericordia, te llegan algunas cosas, sí. Pero Dios quiere que tú recibas por bendición directa, y por bendición directa es cuando cumplo principios, veo promesas. Las promesas son las bendiciones directas. Hay otra cosa que había en el arca que era la vara de Aarón. La vara de Aarón. ¿Qué significaba la vara de Aarón? La vara de Aarón era el honrar a Dios, la honra que yo debo tener a Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos a honrar a Dios. ¿Sí? Nosotros honramos a Dios cuando no pecamos. Nosotros honramos a Dios cuando le damos las gracias a Él por lo que hemos recibido. Eso hace parte de la honra a Dios. Nosotros honramos a Dios cuando respetamos a la autoridad que Él ha colocado. ¿Sí? La investidura que Dios ha colocado en determinadas personas. Y yo aquí quiero explicarte algo, mira. Es cierto, yo soy pastor, apóstol, es verdad. Pero quiero enseñarte algo que te puede cambiar la vida también. O el concepto. Hay veces mucha gente no tiene un buen concepto de los pastores o de los apóstoles o los evangelistas. Pero la palabra de Dios dice que toda autoridad es colocada por Dios. Y Dios llama a algunas personas y coloca una investidura. Esa investidura es santa. La persona que tiene la investidura no es santa. ¿Sí? La investidura es perfecta. La persona que lleva la investidura no es perfecta. ¿Sí ves? Yo debo honrar la investidura en esa persona. ¿Sí ves? El problema es que unimos las dos cosas y ahí es cuando viene el problema. Vemos la persona, no nos gusta la persona, desechamos la persona. Y al desechar la persona, desecha usted la investidura también. Entonces, al desechar la persona, está desechando a Dios porque toda autoridad es colocada por Dios. Es como un embajador. Vaya en nombre mío. Y usted, esa persona que se envió, usted la desecha, pues está desechando a la persona que le envió. Es como que yo mando a una persona en nombre de Ezequiel, ve y haz esto. Lo desecharon a él, me desecharon a mí. Eso a veces no lo alcanzamos a comprender. Honrar a Dios es muy importante. Eso significaba la vara de Aarón. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento dice que los levitas se fueron en contra de Moisés y de Aarón. Y ellos decían que por qué pues Dios tenía que hablar a través de Aarón y a través de Moisés. Y Moisés dijo, bueno, listo. Metamos entonces una vara, dejémoslas allí, cada uno de una tribu trae y coloca la vara allí. Y si esa vara florece, la vara que florece es el que Dios quiere y está respaldando. Y colocaron todas las varas y ahí va la vara de Aarón. Y la única que floreció fue la vara de Aarón, las otras no. Ahí Dios le estaba diciendo al pueblo, es la persona que yo he elegido, es la persona que yo escogí, es la persona que yo le he dado la investidura. ¿Sí ves? Y hay veces nosotros pensamos, como el Antiguo Testamento, en los levitas que se fueron en contra de Moisés, pero ¿por qué tenemos que obedecer a Moisés? Dios nos puede hablar a nosotros también. ¿Sí? Y yo te digo, hay cosas que Dios te hablará a ti, pero hay otras cosas que Dios habla a través de la persona que ha colocado la investidura. Nunca te la hablará a ti, sino a través de esa persona. Entonces, qué importante es que usted aprenda a honrar. Es clave, la honra. La honra tiene que ver también con el poder de la palabra. Hay veces deshonramos a Dios
Cuando decimos, no, ¿y cómo vas? No, más mal. Esta situación está muy complicada. Estás deshonrando a Dios. ¿Sí? Porque cuando yo digo que la situación está muy complicada, pues entonces, imagínate, a ver, nuestra vida cotidiana. Tú tienes un papá muy rico, muy pero muy rico. Y tus amigos, tus familiares, las personas que te rodean conocen y saben que tú tienes un papá muy rico. Te preguntan, hola, ¿cómo estás? No, más mal, mejor dicho. Ni pa' qué te cuento. Que van a pensar de, uy, pero si el papá es rico, ¿por qué este dice que está tan mal? ¿Será que el papá no le quiere ayudar? ¿Será que el papá lo echó? ¿Será que está con problemas con el papá? ¿Qué pasaría? ¿Será que el papá quebró? ¿Será que quedaron en la calle todos? Esas son las preguntas que la persona se podría hacer. ¿Sí ves? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a hablar. Yo en prédicas anteriores hablaba la sabiduría que tuvo Abraham con Isaac cuando Isaac le dijo, padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y el cordero era el hijo. Y él le dijo, Dios proveerá. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos que utilizar en situaciones difíciles. Siempre honrar a Dios. Dios va a proveer, tranquilo, no te preocupes. Sí, de pronto no hay nada para comer, pero Dios va a proveer. Es muy importante que usted lo hable. Pero si hablamos cosas, y yo digo que son cosas como boomerang, se tiran y regresan a nosotros muy fuerte. No, tenemos que hacer un alto en nuestra vida en esa parte. Y el tercer punto que traía el arca era el maná. El maná significa provisión, la provisión de Dios. Muchas veces nosotros no confiamos en Dios, no entendemos la importancia de que Dios nos provee. Es más, mire, Dios provee a todo mundo. Dice que las aves del cielo, así dice la palabra, dice las aves del cielo, ¿cierto? Ellas no hacen su alimento, no producen su alimento, no cultivan su alimento, ni tampoco guardan en graneros, dice la palabra de Dios. Pero Dios las cuida. O usted cuando sale a la calle, en su ciudad, usted ve de pronto los animales ahí tirados muertos. No, usted no ve. ¿Sí me entiendes? No, ¿por qué? Porque Dios cuida, Dios da provisión. Pero nosotros a veces dudamos de esa provisión de Dios. Entonces por eso nos cuesta decir Dios proveerá. Porque dudamos de eso. Porque es que si no la muevo, es que si no esto, si no lo otro. No, sí, claro, hay que trabajar. No te estoy diciendo que no trabajes. Pero cuando tú vas a trabajar, piensa que Dios va a proveer. El problema es que nosotros lo vemos como nosotros y sacamos a un lado a Dios de allá. De pronto cuando va a la iglesia, sí, pues ahí medio hablamos, pero acá no. No, Dios está en todo momento, en todo lo que tú hagas está Dios. Es muy importante que usted lo entienda. Entonces la provisión de Dios, ¿cierto? Llega. Y la provisión de Dios llega a través de las promesas. Llega a través de las promesas. Y las promesas son importantes. Por ejemplo, un versículo que yo te puedo decir, por ejemplo, Lucas 6:38, dad y se os dará. ¿Cuál es el principio? Que dé. ¿Y cuál es la promesa? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, dice la palabra de Dios en Lucas 6:38. Entonces, el principio me dice que dé. Y la promesa es que me va a llegar, ¿cierto? Una buena medida, apretada, remecida y rebosante, como quien dice, va a llevar cosas muy buenas. Esos son promesas. Pero si yo no doy, listo, no pasa nada. No te va a caer un rayo, pero no te va a llegar la promesa. ¿Sí ves? Entonces es muy importante que usted lo tenga en cuenta y que usted pueda ubicarse en esa parte. Porque cuando usted se ubica allí, va a poder comprender de que, hombre, Dios es un papá que da provisión. Dios es un papá que provee a sus hijos. Hay veces pensamos que es que Dios me tiene a mí olvidado. No, que Dios me castigó. No, es que Dios no te castigó ni te tiene olvidado. Es porque no estás cumpliendo principios. Y si no cumplo principios, pues la cosa es muy complicada. Es porque no estás honrando. Mira la forma como estás hablando. Mira la actitud tuya. ¿Sí?
No, no, eso no es honrar a Dios. Mira que tú, es más, hay veces hasta menospreciamos la provisión. ¿Ay, esto otra vez? ¿Sí? Ay, no, pero yo esta semana hemos comido 2 veces frijoles. ¿Mm? Hemos comido lentejas. Hay veces nos quejamos, sí es verdad, y no estoy cansado del pollo. Nos quejamos. Y entonces, hay veces desechamos la provisión de Dios. Y esa hace parte de la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios te dice, hay 3 cosas claves, ¿sí? Cumple principios, ¿sí? Ojo, honra, ¿sí? Y ten en cuenta la provisión. La provisión de Dios, da gracias a Dios por esa provisión. Dale gracias a Dios por la provisión, por lo que te llegue. Hay veces que este sueldito que yo me gano no alcanza para nada. Estás desechando esa provisión. ¿Qué pasa si ni siquiera te llegara eso? De pronto anhelarías eso, aunque sea. Entonces, la forma como nosotros hablamos, alejamos la bendición de Dios, alejamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta, es muy importante que usted lo mire, porque al mirarlo entonces podemos decir, venga, voy a hacer un ajuste aquí en mi vida y necesito que la presencia de Dios esté muy cerca de mí, que la presencia de Dios me cobije, que su sombra me llene. Es muy importante esa parte. Por último, quiero terminar con un versículo que está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Es muy importante. ¿Por qué quiero terminar con Mateo 6:33? Porque aquí está en Mateo 6:33 lo que te estoy hablando. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Entonces, te voy a explicar Mateo 6:33. Este versículo resume las 3 cosas que estaban dentro del arca. Las 3 cosas, espero que no te olvide, ¿cierto? Que era que las tablas de la ley, que eran principios, la vara de Aarón, ¿cierto? Que es la honra a la investidura, ¿sí? Y el maná, que es la provisión. Bueno, en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas sus cosas serán añadidas. Entonces, primer punto, vamos a hablar de los principios. Es buscar primeramente el reino de Dios. Aquí significa amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es un principio, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí ves? Ahí se está cumpliendo el primero, ¿sí? Activar principios. Entonces, cuando yo busco primeramente el reino de Dios, significa que Dios lo tengo en primer lugar. Y si lo tengo en primer lugar es porque yo lo amo. Estoy hablando de conciencia, no de mente ni de emociones. Y eso es un principio. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y su qué? Y su justicia. ¿Qué es la justicia? La honra, la investidura. Eso es la justicia, la honra, la investidura. ¿Sí ves? Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Eso qué significa? La provisión. ¿Sí? Eso significa la provisión. Entonces, cuando yo cumplo principios, honro la investidura, disfruto de la provisión, me va a llegar una provisión buena. Me va a llegar una provisión directa. Una provisión abundante, no con goteros, que hay veces sí, hay veces no. Hoy me fue bien, hoy no me fue bien. No, constantemente voy hacia arriba. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta y que usted lo entienda, porque cuando entendemos esta parte, entonces va a ser mucho más fácil. Y entonces tenemos que volver al principio. ¿Por qué nos quejamos entonces? ¿Ya vas comprendiendo? Entonces, qué bueno que usted haga el ajuste. Dígale, venga, ya no voy a volver a quejarme. No más queja. Voy a empezar a hablar diferente. ¿Sí? Voy a querer cumplir principios. A ver, ay, pero ¿y dónde están los principios? Pues el manual de vida. Ay, pero la Biblia. Bueno, entonces yo te invito a que estudies la palabra de Dios. Te invitamos a que tú vengas acá. ¿Sí? Y con mucho gusto nosotros nos sentamos contigo y te enseñamos, y para que tú aprendas cuáles son esos principios. Y cuando tú aprendes cuáles son esos principios, entonces vas a aprender a conocer quién es Dios, a amar quién es Dios y a honrar, lo que es más importante. Y al hacer esos 3 puntos que están dentro de la presencia de Dios, pues no vas a tener problemas. Entonces tu lenguaje va a cambiar y vas a comprender
que tú no viniste a este mundo a sufrir, sino que viniste a este mundo a disfrutar, a ser ejemplo, a enseñar, ¿sí?, a otras personas también. Entonces, qué bueno que tú puedas verlo desde ese punto de vista y puedas comprender de que Dios es un Dios dadivoso, es un Dios de amor, ¿sí? Porque muchas personas piensan que Dios me abandonó, Dios no me quiso. No, son consecuencias de nosotros como seres humanos. Hay cosas que nosotros hacemos y son consecuencias. Tú puedes romper esas consecuencias. Hay consecuencias que lamentablemente nuestros bisabuelos, tatarabuelos o abuelos o padres hicieron, pero yo al meterme con Dios puedo romper eso. El problema es que como no me meto con Dios, no rompo lo que de pronto mis tatarabuelos hicieron y estoy llevando del bulto yo también y decir, pero yo ¿por qué? Porque también hay una palabra, ¿sí?, que es tercera y cuarta generación. Tanto puede ser de bendición como puede ser de maldición. Por eso tengo que conocer la palabra de Dios. Pero cuando yo me meto con Dios, yo puedo romper esas herencias de maldición que hay. Entonces, pero yo me quedo simplemente diciendo, porque a mí Dios no me ama, la situación no funciona, esto, aquello, y empiezo a proferir palabras negativas y empiezo a estresarme y razono y argumento, me alejo de Dios, blasfemo, bueno, hago un poco de cosas y mi vida para abajo y para abajo y para abajo y en pronto me caso y mis hijos también igual y para abajo y para abajo. No, no, es el momento de hacer un ajuste. Y yo creo que es bueno que tú lo entiendas, por eso trato de hablarte lo más claro posible, porque nosotros también un tiempo nos tocó entender esta parte. Tampoco fue que nosotros nacimos pues ahí con alas, no, nos tocó entender, nuestra familia tocó que entender muchas cosas y estamos en el proceso de seguir aprendiendo y de seguir aplicando. Así que yo espero que tú lo tengas en cuenta, yo espero que tú comprendas estas enseñanzas, que las apliques a tu vida, que tú puedas decir, hoy arranco esta parte, hoy hago algo diferente, porque necesito entonces cambiar mi forma de pensar, cambiar mi lenguaje y cambiar mi situación en este momento, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, mi parte económica, mi salud, necesito hacer un ajuste. Así que yo espero que tú tengas en cuenta estas enseñanzas, que tú las puedas aplicar y que puedas ver prodigios, milagros y maravillas. Familia, les queremos mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.